Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión de Diálogos con Impacto. ¿Qué es Diálogos con Impacto? Diálogos con Impacto es una iniciativa tremendamente enriquecedora que ha lanzado la Fundación PwC con motivo de su 20º aniversario. Diálogos con Impacto consiste en una serie de charlas en las que lo que pretendemos es acercarnos a otras realidades y visibilizar problemáticas sociales. Y no solo visibilizar las problemáticas sociales, sino visibilizar también a los actores que están contribuyendo a que se solucionen estas problemáticas sociales. Mi nombre es Elda Benítez Inglot y hoy mi rol es conducir esta conversación de Diálogos con Impacto con los invitados de lujo que nos acompañan. La temática de hoy es una temática que me apasiona, la educación. Para nosotros en PwC, la educación, la formación, el desarrollo son pilares de nuestra estrategia de recursos humanos y además son elementos clave de la propuesta de valor al empleado. Pero hoy vamos a hablar de educación desde un punto de vista totalmente diferente y es la educación como factor de inclusión. Porque yo creo que oímos hablar mucho de que hay que garantizar una educación de calidad para todos, pero lo cierto es que estamos muy lejos todavía de esa realidad. Y, por ejemplo, actualmente el origen socioeconómico de un alumno es un predictor claro del éxito o del fracaso educativo. Para acercarnos a esta realidad, a conocer más esta problemática, hoy tenemos con nosotros a Beatriz Morilla. Beatriz, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Beatriz es directora de Empieza por Educar, una de las entidades sociales que desde la sociedad civil está contribuyendo a solucionar esta problemática con iniciativas, con soluciones innovadoras y diferentes a las que estamos acostumbrados. Beatriz, por empezar por el principio y para ayudarnos un poquito a todos los que estamos aquí a reflexionar sobre esta problemática, ¿por qué es tan importante garantizar la igualdad de oportunidades en educación? La educación es, más allá de libros y exámenes, la educación es como una puerta abierta a las oportunidades y a la esperanza, y cuando vienes de una renta socioeconómicamente más baja, estudiar es el acto de rebeldía más grande que una persona pueda tener, es lo que hace que prosperes. Y en España tenemos un sistema educativo que no es malo, pero el problema es que depende mucho de dónde naces. Es decir, depende del código postal en el que naces, tienes unas oportunidades educativas o no. Y esto es un grave problema. Nosotros como sociedad estamos en medio de una crisis que llaman ecosocial. Tenemos problemas de degradación del medio ambiente, tenemos problemas sociales de la inmigración, tenemos problemas de tensión social, tenemos problemas de una desigualdad que cada vez es más grande, y entonces la educación, si rascamos un poco, está detrás de todos esos grandes retos, ¿no? de las causas de esos grandes retos. Pero a la vez la educación es determinante para solucionar esos problemas, para identificarlos bien, y por eso todos los que nos dedicamos a la educación creemos que estamos en el sitio perfecto pues abordar todos esos retos. El problema es que el talento está distribuido, es decir, no hay códigos postales con los niños más tontos o más listos, pero efectivamente de dónde naces y de dónde creces determina ese acceso a la educación, y es un grave problema. Te pongo unos datos. En España, si tu madre tiene estudios superiores, tienes 8 veces más probabilidades de tener tus estudios superiores, comparados, ¿no? Sí. O si tú, la madre, no el padre. La madre es un factor fundamental. O, por ejemplo, si eres de ese grupo de renta, del 20% de rentas más bajas, tienes 8 veces más posibilidades de repetir curso, que es el primer factor de abandono escolar. Y además, los datos te dicen, cuando vienes de esas rentas, que tienes casi el 50% de posibilidades de abandonar los estudios. Pero abandono los estudios para no volver. Nosotros pensamos que es injusto, pero aunque pensamos que no es injusto o justo, es que es muy ineficiente. ¿No? Entonces, tenemos unos grandes problemas que podemos resolver. Por ejemplo, hay una relación directa entre el nivel de educación y las oportunidades laborales que tienes. Menos educación, tienes menos empleos a los que puedes acceder, más inestabilidad, menos remuneración. Todo eso está ligado también con los niveles de estrés, niveles de salud, tiene que ver con la brecha esa entre ricos y pobres que genera polarización, y luego la carga económica para una sociedad que tiene que hacer frente a que todas esas personas dejan de estudiar. Entonces, como nosotros pensamos que eso es ineficiente, estamos trabajando en la educación, es decir, vamos a hacer o a soñar con una educación que recoja
y alcance a todo el mundo. Y pensamos que esa es la palanca de todos los problemas que hay. Si pudiéramos coger una palanca, esa es la educación. Y moviendo esa palanca hay muchos problemas que se resuelven, ¿no?, por sí solo. Escuchándote, Beatriz, me recuerda a una frase que yo digo mucho en foros porque me encanta, y es que el talento es universal, pero las oportunidades no, ¿no? Y es justo lo que estás diciendo, ¿no? Hay que atacar el problema de raíz y es fundamental y clave garantizar esa igualdad de oportunidades. Y ya que conocemos ahora ya el problema, ¿no?, sabemos el origen, lo que tú decías, dónde hay que trabajar, ¿qué estáis haciendo desde Empezar por Educar para ayudar a contribuir a esa igualdad de oportunidades en educación, para contribuir a cerrar esa brecha educativa? Nosotros no creemos que haya soluciones mágicas. Si hubiera soluciones mágicas ya la habrían encontrado. Entonces nosotros creemos en el liderazgo de las personas. Organizaciones como Price, tercer sector público, son personas y ordenadores, no hay más. Y son las personas adecuadas, con el liderazgo, con las ganas, con el compromiso y con las habilidades necesarias en los sitios correctos, son los que van a tocar el sistema para hacerlo más justo, ¿no? Y entonces, por eso nosotros en Empieza por Educar tenemos un programa de liderazgo educativo. Nosotros buscamos a esas personas, las atraemos al sistema, las seleccionamos, las formamos y las ayudamos a llegar a esos sitios en los que van a cambiar el sistema. Las colocamos durante 2 años como profesores en los colegios más complicados. Durante estos 2 años tienen 2 funciones muy claras. Tienen que sacar adelante académicamente a esos alumnos y tienen que ayudarles a desarrollar esas competencias también para que puedan aprobar no solo sus asignaturas, sino el resto de las asignaturas. Y luego además tienen el compromiso y la obligación o la responsabilidad de también ayudar a ese centro, a este claustro, con esas habilidades de liderazgo que les damos para transformar un poco, ayudar al resto, ¿no?, del centro. Entonces, durante estos 2 años reciben formación no solo de gestión de aulas y temas pedagógicos, sino también reciben temas de negociación, temas de comunicación, temas de comprensión del sistema. Y luego, cuando acaben esos 2 años, lo que hacemos es ayudarles, se convierten en alumni y les ayudamos a colocarse en sitios, en posiciones donde sí van a cambiar el sistema. Entonces, todas esas personas en conexión van a hacer que cambien las cosas. Ahora mismo es la primera vez en la historia moderna en la que coinciden 5 generaciones diferentes en el mercado laboral. Eso es una realidad sin precedentes para el mundo de los recursos humanos, ¿no? Y a medida que se han ido incorporando nuevas generaciones al mercado laboral, ¿no?, la generación Z, otras generaciones, estamos muy acostumbrados a muchas voces que hablan de, oye, cómo estos nuevos jóvenes son jóvenes con menos compromiso, jóvenes con menos propósito, jóvenes más guiados por el corto plazo, por los objetivos materiales, ¿no? Pero sin embargo te oímos y vemos como, oye, jóvenes con currículums brillantes, jóvenes con talento que podrían aspirar seguramente a empleos con mucha mayor remuneración, con mucho mayor recorrido profesional, deciden iniciarse en Empezar por Educar y dedicar años de su vida profesional a ayudar a otras personas, ¿no? Pensando en esto y siendo además muy consciente como soy yo y como somos todos los que estamos aquí de lo difícil que es captar talento hoy en día, la pregunta es, ¿cómo lo hacéis? ¿Es difícil encontrar a estos jóvenes? ¿Y realmente tú crees, Beatriz, que estos que vosotros encontráis son una excepción a la generación de la que estamos hablando? Es que yo creo que decir que la juventud, o sea, juzgar a una juventud o a unos jóvenes por lo que vemos en las redes sociales, yo creo que es un poco, ¿no?, injusto. Está claro además que en las redes sociales se venden los gatitos o pues la gente que hace gamberradas o no balconing, y no es la realidad. Yo no tenía móviles en mi juventud, pero bueno, la impresión que tenían mis padres es que todos mis amigos eran unos borrachos y que todos estaban todo el día bebiendo. Entonces yo creo que eso no, porque es lo que vende. Hay un montón de personas que están haciendo, jóvenes que están haciendo cosas algo increíbles. Brian es uno de los jóvenes que se inició en Empezar por Educar y que ha sido profesor de un colegio a través de este programa. Brian, yo creo que yo y todos los que están aquí en la sala tenemos muchísima curiosidad por conocer tu historia. ¿Cómo llegas tú a Empezar por Educar? Vale. Yo llegué a Empieza por Educar con un clic y mucha reflexión. Y ahora me explico. Yo estudié una carrera de medio ambiente porque bueno, quería vivir en un mundo mejor, estaba muy comprometido con eso. Pero tenía la idea de que todo el mundo compartía esta idea, ¿no? Me di cuenta que no, que hay gente más o menos responsable con el medio ambiente, y entonces entendí que a través de la educación las personas podían respetar nuestro planeta
y bueno, pues tener como una actitud más positiva hacia nuestro hogar. ¿Qué pasa? Que allí ya entré en el mundo de la educación y me enamoré de la educación. Luego decidí seguir formándome y quería llegar a ser profesor, una educación un poco más formal, trabajar con adolescentes. Y es entonces cuando llegó ese clic. Estaba yo en un portal de empleo y vi Fundación Empieza por Educar. Entonces me introduje, me informé sobre esta fundación y vi que trabajaban en centros de alta complejidad. Entonces, conceptos que yo no entendía, hablaban de inequidad educativa. Yo hasta entonces no conocía muy bien el concepto como tal y luego yo estaba relacionado mucho con ese concepto. O sea, yo he vivido en inequidad sin saberlo. O sea, por eso hablaba lo del momento de reflexión, ¿no? Porque llegar a Empieza por Educar me hizo mucho reflexionar y también volver al Brian de hace mucho tiempo. Entonces yo nací en Perú, ¿vale? En el sitio donde yo vivía era un barrio, vamos a llamarlo así, peligroso. Yo podía salir a la calle y ver a gente drogándose en la calle perfectamente. Las niñas con las que jugaba a los 12, 13, 14 años se quedaban embarazadas y por lo tanto ya cambiaba el rumbo de su vida, tenían que dedicarse a cuidar a su familia. Y claro, yo vivía eso. Lo que pasa es que yo tuve una heroína, tuve mi ángel, que es mi madre, que mi madre tuvo que trabajar 12, 14 horas para que yo pudiera salir y vivir en una burbuja. Es decir, yo tenía presente esa realidad, pero gracias al esfuerzo de mi madre pude yo conocer otro mundo en un colegio privado, otro ocio, otras realidades. Entonces, como yo sin darme cuenta, vivía dentro de privilegio, aún así, teniendo como una situación palpable en donde había, pues eso, peligrosidad, riesgo. Mi madre, además, fue la primera en tener carrera. Ella forma parte de una familia numerosa, son 6 hermanos, y mi abuelo ya tuvo que esforzarse muchísimo para sacar adelante a esas 6 personas. Entonces es como, claro, el esfuerzo al final es algo que yo he vivido, he visto, y en pro de mejorar nuestra situación económica, pues se decidió venir a España. Yo tengo 3 hermanos, somos 4. Lo que pasa es que por burocracia y demás, mi madre tuvo que quedarse un tiempo en Perú. Yo luego vine aquí y me enfrenté a un sistema educativo diferente. Claro, con carencias también. Porque recuerdo el primer día, yo llegué, no se me hizo ningún tipo de diagnóstico, ningún tipo de prueba, tal. Directamente fui a la clase, como llamaban mis compañeros, de los tontos, sin saber qué nivel tenía yo, si era bueno en matemáticas o no. Y luego se dieron cuenta que no, que podía volver a la clase normal. Es decir, he vivido 2 sistemas de educación que sí que pueden ser de calidad, pero que son un poco ineficientes a la hora de ver y atender las diferencias de las personas. Cuéntanos un poco cómo es tu experiencia, ¿no? Tú empiezas en el programa, llegas a un colegio, ¿cómo conectas con esos chavales? ¿Cómo empiezas tú a ayudar? Pues cuando yo entro a los centros y a las clases, ya por el aspecto que tengo, ya existe una conexión diferente. Y cuando digo ya que soy de Perú, cualquier persona que viene de Sudamérica se crea magia. O sea, hay algo, no sé, que no está escrito, que cuando yo digo, oye, yo soy de Perú, he estudiado, o sea, a lo mejor queda un poco feo decirlo, pero me siento como referente de alumnos que están en una situación vulnerable y han visto a una persona en situación vulnerable que ha llegado al final a cumplir sus sueños, está cumpliendo sus objetivos, y bueno, creo que soy un buen ejemplo para este público. Entonces, eso además, tengo yo la experiencia, ¿no?, de también empatizar con ellos y ellas, porque es como, vale, no es nuestra misma historia, pero yo he estado también en una situación complicada, una situación difícil, y he salido adelante. Entonces, sí que al final, cuando terminan las clases, yo les cuento un poco mi historia, ¿no?, para decir, oye, yo estoy aquí y he vivido esto. Vosotros también Si yo puedo, hacerlo. tú puedes, ¿no? Efectivamente. Esa falta de referentes que suelen existir en esos entornos, ¿no? Tú al final los suples y les das esa fuerza para que ellos también puedan seguir. Una pregunta, Brian. Al final, tal y como nos ha explicado Beatriz, ¿no?, el programa es un programa de desarrollo profesional, es un programa de liderazgo, pero también es un programa de impacto sistémico, ¿no? Tú, en este tiempo que llevas con el programa, ¿has podido ver el cambio de cerca? ¿Has podido ver el cambio hecho realidad? Yo he visto muchos cambios en
clase y fuera de clase. Con los alumnos, y lo cuento porque cuando un alumno llega a... Nosotros trabajamos en FP básica, ¿vale? Que es como diversificación, para que lo entendamos. Llegan con un problema ellos de autoestima brutal. Es muy, muy fuerte todas las trabas que se ponen a sí mismos, porque, claro, al final, y queda feo decirlo, son el descarte de todas las clases. No es como, no vales, no sirves, no me importas, te pongo al final. Claro, entonces, ellos y ellas llevan recibiendo un mensaje negativo de no sois capaces, lo llevan casi en su ADN, ¿no? Y el estar allí nosotros y enseñarles que el error es oportunidad de aprender, que no pasa nada si este ejercicio no sabes hacerlo, vamos a mejorarlo, vamos a trabajar la metacognición, que es como tienes que aprender las cosas. O sea, tenemos, gracias a Empieza a Proeducar, un sinfín de herramientas para poder lidiar y trabajar con este alumnado, y que allí se vea el impacto, o sea, el impacto a nivel persona y a nivel clase. Luego, nosotros somos como agentes de cambio y queremos no solo estar en el aula, sino salir y tener como mucho más impacto, como llegar a muchas más personas. Y por eso yo tengo mi proyecto, un proyecto personal que se llama Ciencia Attack, es como Art Attack, pero ciencia, para que quede ahí, y podéis buscarme en redes sociales y seguirme, si queréis, ¿vale? Y lo que busca es democratizar el acceso a las ciencias, que es eso, ya lo sabemos, ¿no? Personas con rentas más altas pueden acceder a diferentes tipos de recursos, pueden ir a talleres científicos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente o con los adolescentes, las adolescentes de Cañada Real? No tienen esta oportunidad. Una de las cosas más bonitas que se ha hecho desde Ciencia Attack es que 3 adolescentes chicas han liderado y están liderando talleres científicos para niños y niñas, bueno, más pequeños, ¿no? Entonces, han vivido un proceso de cambio, de decir, o sea, de salir ya del barrio, ¿no? Porque son personas que están en su momento, o sea, en su espacio, no conocen otra realidad. Lo que me pasaba un poco a mí, de que gracias a mi madre yo pude salir, entonces es como, yo tengo que hacer lo mismo con personas. Yo quería preguntarte, Brian, has mencionado la importancia de la autoestima, ¿no? Y me ha recordado un artículo que leí sobre una experiencia que se hizo en un colegio norteamericano en el que se examinó a todos los alumnos y se dividió en 2 grupos según su nivel académico, con la peculiaridad de que a los que habían sacado mejores notas les dijeron que estaban en la mitad baja, mientras que a los que habían estado en los menos avanzados les dijeron que eran los alumnos sobresalientes. Y eso en el siguiente semestre produjo un cambio radical. Los alumnos más avanzados se vinieron abajo porque dijeron, oye, yo pensé que iba bien y sin embargo mis resultados han sido malos según este experimento, y sin embargo aquellos que iban más retrasados dieron un impulso brutal, ¿no? ¿Cuáles son las principales palancas, ¿no? ¿Cómo puedes convencer a alguien de su valía? ¿Cómo se trabaja la autoestima de los alumnos que potencialmente la tienen más baja? Cuando trabajamos con personas, lo primero, antes de cualquier objetivo, es crear vínculo. Es súper importante saber que estamos trabajando con personas, conocer a esa persona, y luego ya con eso empezamos a trabajar. Es muy importante borrar su pasado y que estén en una zona de confort, y que, lo que he comentado antes, ¿no? Que el error es oportunidad. Cuando ellos ven que cuando han hecho un ejercicio mal o se han equivocado, que no hay una reprimenda mal, sino decir, vamos a ver qué ha ocurrido aquí, ¿no? Entonces es como cambiar un poco el paradigma de la educación, el juzgar a acompañar, a guiar. Es otra cosa completamente diferente. Y lo que estabas comentando tú del efecto Pigmalión, de decir, oye, tú puedes, creo en ti, vamos, la motivación. Entonces, el tema es sobre todo educación y motivación. Muchas veces no tienen la motivación porque no creen en sí mismos. Hay verdaderos genios y nos hacemos un mal favor no aprovechando todo ese talento que hay ahí sin descubrir. A nuestros hijos no les vamos a hacer caer y entonces, bueno, pues sustituimos, pero no son más listos. Entonces, como país, como sociedad, tenemos una oportunidad cambiando el sistema, haciéndolo más equitativo, adaptándonos. Nosotros los que nos dedicamos a educación tenemos un problema que no sabemos transmitir la importancia de esta crisis educativa que hay. No es una cosa que no se ve, no es como la inmigración o como la violencia y todo, pero no sabemos conseguir que la gente se indigne con estas cifras de abandono escolar y de falta de aprendizaje.